Agradecemos entonces las presentaciones y las bienvenidas que nos han dado cada uno de los líderes regionales y ahora, Pablo, te dejo para que puedas dar continuidad al foro. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí dar comienzo a este primer módulo que vamos a tener nosotros, la oportunidad de Bom, é um grande escuchar prazer para mim dar começo a esse a primeiro módulo, né? Víctor Montori, que es médico endocrinólogo, nacido en Perú, que trabaja en Mayo Endocrinologista, Clinic nasceu em en Peru, Estados Unidos, en Rochester, que es que un é prolífico autor de prolífico más de autor de mais de 750 750 trabajos publicados, trabalhos es uno de publicados los referentes en atención central a la persona, sobre em todo atendimento eh, centrado, atenção en lo que tiene que ver con no que tem a ver com eh, todo lo que es todo atención. que é eh, atendimento. Estoy escuchando la traducción, así que eso me distrae. Voy a apagar un poquitito la traducción, ¿sí? Eso. Eh, y bueno, es un gusto realmente estar contigo, Víctor, y queremos escucharte en esta conferencia donde nos vas a estar hablando de la importancia que tiene poder participar de esta revolución de los pacientes. Así que queremos escucharte, queremos poder estar en este momento junto con vos y disfrutar de este momento. Así que muchas gracias. Y disculpen este momento recién donde me trabé un poquitito. Gracias, Pablo. Y me gustaría saber si me pueden oír y si pueden ver mi diapositiva. Sí, muy bien, gracias. Gracias, gracias, Natalia. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Ha sido muy reconfortante escuchar las expresiones de los líderes de las instituciones que están participando en este esfuerzo en nuestros países por promover la atención centrada en las personas. Y yo traigo un punto de vista que busca añadir, busca sumar a esos esfuerzos, pero a la vez presentar un reto. Yo soy una de estas personas que, como dicen, como dicen acá los gringos, encuentran no que el vaso está medio lleno, medio vacío, sino que mi vaso siempre está vaciándose, tiene un hueco abajo y tiene el borde un poco quebrado. Así que yo siempre veo la oportunidad para mejorar, para retarnos y salir adelante con más de lo que se espera de nosotros, sobre todo en nuestros países donde la crisis es eterna, desde el fútbol hasta la política. Es importante que en el caso de la atención del paciente siempre nos sintamos que estamos en deuda y siempre tratemos de avanzar. En esta primera diapositiva está mi correo electrónico y también está mi dirección. Ya estoy tratando de no estar en Twitter, que es un espacio muy tóxico. Esta es mi dirección de Threads, que es donde estoy tratando de recrear la comunidad que había logrado crear en Twitter. Así que ahí los invito a que se unan a mí en ese esfuerzo. Desde el punto de vista de conflictos de interés, yo soy un médico empleado por la Clínica Mayo, de ahí es donde vienen mis recursos económicos. Trabajo como endocrinólogo viendo pacientes con diabetes. Conduzco investigación sobre atención centrada en el paciente desde el Care Unit, que es una unidad de investigación que fundé hace 20 años. El próximo año es tenemos nuestro aniversario número 20, y que desde el principio decidió no recibir ningún financiamiento de ninguna entidad con fines de lucro. Eso significa pues, que no tengo vínculos financieros que declarar. Hace unos años publiqué estos libros en versión inglés y español, también hay una versión en italiano, una en portugués que está queriendo salir, pero se le está costando. No recibo ningún beneficio económico de estos libros. No porque no se vendan, ¿no? Porque mi madre felizmente continúa comprándolos y distribuyéndolos a sus amigos, sino porque los recursos que se derivan de la venta de estos libros van a la organización The Patient Revolution. Yo soy
el presidente del directorio de esa organización sin fines de lucro, pero tampoco recibo ningún recurso por participar de esa manera. Quiero hoy día conversar con ustedes sobre el cuidado. El cuidado es una actividad fundamentalmente humana. Corremos el riesgo con el cuidado de que nos olvidemos de que es una actividad fundamentalmente humana. Que pensemos que la inteligencia artificial, que las facilidades, los edificios, que las tecnologías que podríamos traer vayan a poder cuidar, pero no, los únicos que pueden cuidar son las personas. Y hemos descubierto durante la pandemia en particular, nuestra generación ha descubierto la importancia del cuidado, tanto como actividad humana visible como actividad humana invisible. El cuidado que se da en las familias, el cuidado que nos da gente que no conocemos, que no vemos, pero que se encargan de que tengamos acceso a alimentos, que tengamos acceso a lo que nos da bienestar. Personas que fueron consideradas en su momento durante la pandemia como esenciales y que muy pronto hemos pues olvidado. Y es que el cuidado tiene esta característica de ser esencial y a la vez invisible, de ser fundamental y a la vez no ser reconocido o que es importante. Hoy día quiero empezar rindiendo homenaje a todas las personas que encuentran en el cuidado la razón de su vida profesional. Muchos de ellos probablemente estén con nosotros, pero algunos ya no están con nosotros porque durante la pandemia decidieron enfrentarse a la dificultad de tener que ayudar a las personas sin la protección necesaria, o quizás hoy en día en zonas de conflicto y zonas de guerra decidieron quedarse a la cabecera de sus pacientes antes de buscar la seguridad personal y la de su familia. Vamos a hablar entonces sobre el cuidado. El cuidado es una práctica, una serie de actividades, pero también es una disposición. Y es una práctica y una disposición que requieren que nos hagamos dos cosas: que nos demos cuenta de lo que está pasando y que decidamos responder. Para notar lo que está pasando es necesario estar presente, no tener duplicidad o multiplicidad de tareas y de cosas que piden nuestra atención, sino que podamos enfocar nuestra atención en la otra persona, en la persona que necesita nuestra ayuda, la persona que en el caso de nuestros servicios de salud es el paciente. Y en el paciente tenemos que identificar y notar su situación en alta definición, tenemos que entender su situación en tanto los aspectos biológicos como biográficos, tanto en los aspectos que configuran la necesidad de apoyo y ayuda, como aquellos elementos que el paciente y su familia traen que nos pueden ayudar a responder mejor a su situación. Es insuficiente darnos cuenta de las necesidades del paciente y desarrollar una respuesta empática, sino que además es necesario decidir que vamos a hacer algo al respecto, vamos a hacer algo para mejorar la situación de la persona. Es en la decisión de responder a esa necesidad, en lugar de permanecer indiferente, es en la decisión de responder que creamos la posibilidad de que la situación desesperada y difícil de la persona pueda mejorar. Es en decidir responder y en responder en que nos vemos con la necesidad de inventar o descubrir qué cosa vamos a hacer para mejorar la situación de esa persona. Un esfuerzo que idealmente se hace con el paciente cuando decidimos dar el cuidado y recibirlo. Dar el cuidado significa ese trabajo conjunto con la persona que va a recibir nuestro cuidado. Son pocas las circunstancias en que el cuidado se le da unilateralmente a una persona. Generalmente se debe construir con la persona que va a recibir el cuidado, con competencia para asegurarse que uno no haga más daño que beneficio, y con compasión, atendiendo a los aspectos emocionales de la situación. El cuidado no se completa sin la recepción de ese cuidado, sin la actividad de recibir el cuidado, porque es solamente en la respuesta
del cuidado que vamos a saber si es que la forma en que hemos actuado es considerada pertinente, adecuada y deseable por aquel que en primera instancia se acercó buscando nuestro cuidado. Así que el cuidado es notar y responder, es darlo y recibirlo. Es una práctica y una disposición, una actividad fundamentalmente humana. Mis comentarios van a enfocarse en la respuesta a los problemas del paciente crónico, del paciente que vive con más de una condición que no tiene visos de resolución. ¿Por qué? Porque son los pacientes que más comúnmente acuden a los servicios de salud en los países tanto enriquecidos como aquellos que están empobrecidos, porque los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos son, conspiran para crear una epidemia de multimorbilidad crónica. Y entonces estos son los pacientes que no solamente acuden con más frecuencia, sino que acuden a nuestros sistemas de salud y acceden a nuestros servicios por más puertas y toca atenderlos desde varios puntos profesionales. Es en la práctica de darnos cuenta y de responder efectivamente a la situación de las personas en las que es necesario que eso ocurra en un contexto de confianza, en un contexto de que la persona que se está acercando al paciente con necesidad de atenderla no tenga otras intenciones más que la intención de cuidar del paciente. Cuando se presumen intenciones subalternas, por ejemplo, la intención de obtener lucro por la atención, por la prescripción, por la cirugía que uno ofrece, la confianza que es necesaria para que el paciente pueda ponerse en nuestras manos, como usualmente se dice, se desvanece muy pronto. Y una vez que se pierde esa confianza, es muy difícil volverla a recuperar. Así que es importante que cuando nos acerquemos al paciente para responder a su situación, lo hagamos con una sola intención, que es con la intención de cuidar. Cuando hacemos esto de manera repetida, se genera una relación que es una relación duradera. Y esa relación duradera tiene un valor importantísimo porque el resultado más común de la atención en salud es la decepción. Y cuando nos decepcionamos por los resultados que hemos obtenido cuando somos pacientes, nos damos con el problema de que tenemos que regresar a la seguridad de esta relación médico-paciente, equipo asistencial. Tenemos que regresar a esta relación para reconfigurarnos y volver a intentar. Esta relación duradera es la que nos da la resiliencia para resistir y para recuperarnos de las decepciones que son los resultados más comunes de la atención sanitaria. ¿Qué se opone a la posibilidad de cuidar? En nuestros sistemas de salud, con mucha presión por proveer acceso a los pacientes, generalmente nos enfrentamos al problema de que los tenemos que ver muy rápido. O de repente los apreciamos solamente por la anormalidad en las pruebas de laboratorio o de imágenes que presentan. O quizás se presentan como la representación de un dato estadístico, es un paciente con diabetes no controlada. O quizás el problema más común es que nos enfrentamos a la idea de que conocemos al paciente porque conocemos su historia clínica y tenemos la ilusión de que conocemos su historia clínica, entonces conocemos al paciente. En todas estas circunstancias, lo que logramos apreciar no es al paciente en sí, sino una imagen borrosa de ese paciente que nos impide responder bien a su situación.
Aquí está la misma persona, María Luisa, la pueden ver con más claridad, peruana como yo, está en su casa y ven pues que delante de ella hay múltiples tabletas, múltiples intervenciones para mejorar teóricamente su salud. Pero habiéndola apreciado solamente de manera borrosa, ¿cómo es que hemos llegado a estas prescripciones para sus enfermedades crónicas? Bueno, tenemos guías prácticas, tenemos objetivos en nuestros contratos y en nuestros protocolos, y hay innovaciones que son pues promovidas y marketeadas tanto a los pacientes como a los médicos, y que nos lleva pues a usarlas en pacientes como María Luisa. Todas estas guías, objetivos, innovaciones terapéuticas responden a la biología que María Luisa tiene en común con gente que comparte sus diagnósticos. Y esto configura un cuidado para gente como María Luisa. Pero ese no es el trabajo. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de María Luisa, no de gente como ella. Y para ello tenemos que llegar a apreciar a María Luisa no solamente en sus aspectos biológicos, sino también en sus aspectos biográficos. ¿Qué pretende María Luisa en su vida? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus goles a futuro? Pero también de dónde viene María Luisa, cuál es su historia, cómo ha vivido, qué estresores ha tenido que responder, qué oportunidades, a qué le da valor en su vida. Y cómo en el momento presente nuestros diagnósticos y tratamientos están afectando la vida que María Luisa quiere tener, y cómo es que las rutinas y urgencias de su vida diaria están afectando la eficacia y la seguridad de nuestros tratamientos. Sin apreciar los aspectos biográficos de María Luisa, solamente podemos responder a esos aspectos biológicos y nuestro tratamiento va a ser genérico. Y no solamente va a ser nuestro tratamiento genérico, sino también se va a acumular generando trabajo para el paciente. En nuestro medio le preguntamos a los pacientes con diabetes que tomaran fotografías de aquellas cosas que les dan trabajo. Entonces, no hay muchas sorpresas aquí, los pacientes tienen que entender aspectos de su nutrición, así que algunos tomaron fotografías de estas etiquetas nutricionales que requieren pues que el paciente haga unas matemáticas y unos cálculos para entender los carbohidratos y las calorías que están ingiriendo. Algunos tienen que monitorizar su nivel de azúcar, y entonces la monitorización en sí, la toma de decisiones con respecto a los resultados obtenidos, más el tener que interactuar con la tecnología, contribuyen pues al trabajo de ser paciente. La fotografía más común que recibimos tuvo un sabor como el de esta, que es que los pacientes tienen que esperar en la casa para las citas, esperar en los hospitales, en las colas, esperar en las salas de espera, esperar en los consultorios, esperar a recibir resultados de sus pruebas, interpretación de los resultados, en nuestro medio donde los seguros tienen un control excesivo del acto médico, esperar las autorizaciones sobre los tratamientos y las citas de las compañías de seguro. Esperar. Mucho de ese trabajo que los pacientes y sus familias hacen para poder hacer el autocuidado, acceder a los servicios de salud y disfrutar de esos servicios, resulta invisible para las organizaciones. Y las organizaciones encuentran entonces la oportunidad de pedirle a los pacientes y su familia que pongan más de su parte para contribuir a los objetivos de salud. Y entonces encontramos en los pacientes y su familia la oportunidad de que se haga más trabajo, y se les pide a los pacientes que vengan preparados para la consulta, que aprendan sobre su enfermedad y sus tratamientos con videos educacionales, que preparen y estén listos a improvisar preguntas durante esa consulta, que graben quizás la visita para compartirla con sus seres queridos, que verifiquen que la historia clínica esté correcta, que se automiden, autocontrolen, automanejen, que organicen sus citas y prescripciones, que entreguen documentos, pagos completos en el momento y la ventanilla correcta, que mantengan a sus familiares informados, que cuiden a sus seres queridos y que aboguen pues por ellos mismos y por el prójimo. Trabajo cada uno de ellos razonable,
expectativa razonable, pero que se acumula sobre los hombros de gente que está ya abrumada con su enfermedad y el tratamiento, más todas las demandas de la vida. Entonces nuestro cuidado se convierte en un cuidado pesado. Cuando los pacientes no hacen lo que se espera de ellos, nuestra respuesta es de ponerles una etiqueta de incumplidores, de gente que no toma responsabilidad por su situación clínica, no toma las medicinas, no viene a las consultas, no son buenos, buenos socios en el esfuerzo por mejorar su salud. Y estas etiquetas son muy pegajosas. Cuando esta paciente vaya a ver al siguiente médico y reciba el reporte de esta paciente, una etiqueta de este tipo va a acompañar ese reporte y ese médico, esa enfermera va a pensar que esta es una paciente en la que no vale la pena, dedicarle tiempo y energía si es que ella no va a poner de lo suyo. Y esto, que venga un paciente buscando cuidado y que nosotros le quitemos la posibilidad de que su situación mejore al usar etiquetas como esta, es fundamentalmente cruel. Entonces, en lugar del cuidado del que hemos estado hablando, lo que podemos hacer a veces en nuestras organizaciones es ofrecer un cuidado industrializado. Una especie de fábrica del cuidado en el que se prioriza el acceso sobre el cuidado de las personas y lo que resulta pues es un cuidado a personas que vemos solamente de manera borrosa y a las que respondemos con un tratamiento genérico, pesado y muchas veces cruel. Esto no es sostenible. No es sostenible financieramente, no es sostenible desde el punto de vista ambiental tampoco, contribuye a una contaminación ambiental sustancial, el ejercicio de la actividad médica sin beneficio para los pacientes, pero tampoco es sostenible de manera humana. En los videos que precedieron mi presentación, escuchamos a los líderes de varias instituciones de salud en Latinoamérica hablar de la importancia que tienen las personas en sus organizaciones como proveedores de ese cuidado. Bueno, el cuidado industrializado no es sostenible ni para los pacientes ni para esos colaboradores. Para los pacientes, sobre todo para los pacientes con enfermedades crónicas, la acumulación del trabajo de ser paciente hace que 40% en nuestras encuestas, 40% de esos pacientes reporten que la carga de tratamiento se ha vuelto insostenible, lo cual quiere decir que están a punto de dejar de hacer algo en su tratamiento que hace diferencia en su calidad o duración de vida. Cuando vienen a la consulta, sobre todo en ambientes donde estamos trabajando con fichas médicas electrónicas, nos pasamos 40% del tiempo los médicos dándole de comer a esta ficha electrónica, documentando el cuidado sin tornar nuestra vista y nuestra atención al paciente al que debemos cuidar. Interrumpimos la descripción de la razón por la cual el paciente viene a la consulta en un promedio de 11 segundos. Y eso solamente le da la oportunidad a 40% de los pacientes de decirnos por qué han venido a la consulta, por qué realmente han venido a la consulta. Y tenemos unas tasas de burnout, que es un síndrome en el cual los clínicos no tienen capacidad de expresar y de sentir empatía o compasión y de sentir que su trabajo tiene un significado personal y profesional. Eso está afectando entre 60 a 80% de nuestros profesionales y 40% de nuestros profesionales han cortado o están recortando sus horas de atención al paciente o están pensando o han dejado ya la práctica clínica, lo cual deja pues al resto con una carga asistencial mucho más alta que obliga a que la industrialización de la salud prosiga y esto se convierte pues en un círculo vicioso en el cual los sistemas de salud consumen recursos y consumen a los humanos que acceden a esos sistemas para buscar atención o para brindarla. Esto requiere un cambio. Y a mí me inspira mucho la escultura esta de Rodin que se llama La Catedral. En la Catedral de Rodin lo que podemos apreciar es dos manos que se han acercado. Las puntas de los dedos casi se tocan.
las palmas y configuran las paredes de la catedral, los dedos, las torres que se dirigen al cielo, y el espacio entre esas manos es el espacio que le da a la catedral su función. Para mí, esta es una metáfora del paciente y el clínico, que es la palabra que uso para describir a cualquier persona que se encuentre en la capacidad de cuidar a otro. El clínico y el paciente se acercan y crean un espacio que es sagrado. Un espacio que además, como Rodin tuvo que hacer aquí, está vacío, está ininterrumpido. Se crea un espacio para que se encuentren y en ese encuentro puedan cuidar. El trabajo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es permitir que esas condiciones, las condiciones que permiten que estas personas se encuentren sin que haya nada entre ellos que impida la participación en el cuidado, el darse cuenta y responder, el de dar el cuidado y recibirlo, se den. Es el mismo trabajo que tuvo que hacer Rodin para crear esta catedral. Hace poco tuve la oportunidad de visitar el Museo Rodin en París y no le cuenten a nadie, pero puse mi teléfono móvil y tomé la foto por entre esas manos. Esta es una imagen de entre esas manos, para darnos cuenta de la importancia de este espacio entre estas manos que se juntan, y para invitarlos a trabajar juntos para crear mejores condiciones para el cuidado de las personas. ¿A qué me refiero con crear mejores condiciones para el cuidado de las personas? Bueno, me refiero a la importancia que tienen los líderes y las prácticas de las organizaciones en salud. Es muy tentador prestarle atención a otros aspectos, sobre todo los aspectos financieros. Siempre andamos ajustados en los presupuestos y hay expectativas, dependiendo de las organizaciones, de aquellos que mantienen la salud financiera de la organización sobre sus rendimientos. Y esos tienden, por su urgencia y sus características materiales, a distraer la atención de líderes y de organizaciones sobre lo que debería ser el norte y la razón de ser esencial de estas organizaciones, que es el cuidado de las personas. Entonces debemos siempre estar pensando que las políticas que se hacen deben tener como característica primaria el cuidado como norte. Y incluso cuando se toman decisiones financieras, asegurarse de que no utilicemos el cuidado como una excusa para tomar decisiones que sabemos van a afectar la capacidad de nuestros humanos en los servicios de cuidar a los otros que vienen buscando ese cuidado. Es importante que velemos por el bienestar y la competencia de nuestros profesionales. El profesional que tiene el privilegio de estar frente al paciente debe ser un profesional que está bien de salud física y de salud mental, para poder estar dispuesto, disponible y abierto a entender, a darse cuenta y a responder a la situación de sufrimiento de cada paciente con el que se va a encontrar. Y debemos asegurarnos que estos profesionales tengan la competencia necesaria para que cuando un paciente se acerque, tenga mejores probabilidades de que ese acercamiento sea beneficioso a que sea dañino. Es importante que nuestros profesionales no trabajen solos, sino que trabajen en equipo, en colaboración. Hay un beneficio, además del beneficio de que el trabajo sea más seguro para el paciente y que sea más completa la respuesta, hay un beneficio adicional que importa mucho. Es que cuando trabajamos en equipo podemos observarnos, asegurarnos que estemos bien y cuidarnos mutuamente. Las profesiones en salud tienen una alta incidencia de enfermedad mental y suicidio. Y es importante que cuando trabajemos en equipo podamos también cuidarnos mutuamente. Aquí lo que estoy describiendo son organizaciones que cuidan a las personas que se cuidan entre ellos y que juntos pueden entonces estar en mejor disposición para cuidar a quien viene buscando los servicios. Y prestar mucha atención
a la innovación y la tecnología y asegurarnos de que cuando adoptemos innovaciones y novedades tecnológicas, lo hagamos exclusivamente para mejorar nuestra posibilidad de respuesta y no para reemplazar nuestra humanidad o para distraer nuestra humanidad de lo que es fundamental, que es el cuidado. Esta gráfica un poco compleja demuestra la importancia de las condiciones para el cuidado. Se trata de una evaluación longitudinal de la tasa de burnout de clínicos en una serie de cerca de 150 organizaciones en los Estados Unidos entre el 2019 y el 2021. Se incluye la pandemia. En gris al medio se ve el promedio de burnout en los clínicos, que oscila entre 40 y 50%. Tiene una pendiente de subida conforme pasa el tiempo. Pero esconde como promedio dos grupos, incluyendo un grupo cuya tasa de burnout es bastante más alta, que es un grupo que no se siente valorado por la organización en la que trabaja, por el trabajo que hace, que no tiene control sobre las condiciones de su trabajo, que trabaja en ambientes caóticos y apurados y no trabaja en equipo. Los profesionales que trabajan en esas circunstancias tienen una tasa de burnout que casi llega al 100%. ¿Y qué hacemos una vez que creamos organizaciones que tienen el cuidado como norte, que velan por tener las condiciones idóneas para el cuidado? Cuando nos encontramos con cada paciente, enfrentados a la obligación profesional de darnos cuenta de su situación y de responder efectivamente, tenemos que crear las condiciones para poder trabajar esos temas juntos. Y la condición más importante es la conversación sin prisa. No me refiero a una conversación larga, ineficiente y que desperdicie el tiempo, pero sí una conversación sin apuros. Una conversación en la cual el clínico y el paciente puedan trabajar juntos para llegar a una conclusión sobre cuál es la situación que tiene este paciente en todas sus características, en alta definición, en su biología y en su biografía, y podamos construir juntos una solución, una respuesta que haga sentido intelectual, emocional y práctico como respuesta a la forma en que hemos entendido la situación del paciente. El espacio en que eso ocurre es la conversación sin prisa. Y si me preguntan a mí, ¿cuál es la innovación más importante en salud hoy? No es la inteligencia artificial, es la conversación sin prisas. Una de las formas que podemos llevar esta conversación a crear programas de tratamiento que tengan sentido intelectual, emocional y práctico para cada paciente es la toma de decisiones compartidas. Hace casi 20 años nos iniciamos en este proyecto de ayudar a que esas conversaciones sean más fructíferas. Y lo hicimos desarrollando herramientas de toma de decisiones compartidas. Aquí vemos la primera que desarrollamos, que permitía al paciente y al clínico discutir cuál es el riesgo cardiovascular al que se enfrenta. En este caso es un paciente con un riesgo a 10 años de 21%. ¿Y cómo se beneficiaría ese riesgo, por ejemplo, de tomar estatinas, que son medicinas para disminuir el colesterol y disminuir el riesgo cardiovascular? Y la forma en que esto funciona es uno le dice al paciente, mire, usted está en una habitación con 100 personas que son como usted, vamos a cerrar la puerta, esperar 10 años, abrimos la puerta y contamos y nos encontramos que hay 79 personas con usted que después de 10 años no van a haber tenido ningún problema cardíaco, no van a tener ningún problema del corazón. Y 21 personas como usted que sí van a tener un ataque cardíaco. No puedo yo saber si usted es una de las 79 o una de las 21. ¿Qué pasa si en lugar de estar en esta habitación, además toma una tableta todos los días, por esos 10 años, una estatina, por los próximos 10 años todos los días? Bueno, cerremos la puerta, esperemos 10 años, la abrimos, entramos, contamos y nos damos cuenta que las 79 personas que no estaban en riesgo
de tener un evento cardíaco en ese periodo van a haber tomado las pastillas, el colesterol le va a bajar, pero no va a tener ningún beneficio. Y de las 21 personas en riesgo, 16 van a tener el mismo ataque cardíaco a pesar de haber tomado las estatinas de manera regular, y 5 van a haber evitado ese resultado por haber tomado las estatinas por los últimos 10 años. Yo no sé si usted es uno de los verdes, uno de los azules o uno de los naranjas. Y aquí comienza la conversación sobre si este beneficio, este tamaño de beneficio, magnitud de beneficio, es suficiente como para justificar en este paciente la toma de una medicina de manera diaria. Este es otro modelo distinto y en este código QR pueden ir a la página web donde tenemos herramientas disponibles en una serie de condiciones diseñadas cada una para el tipo de situación paradigmática con la que uno se encuentra cuando discute este tipo de situaciones. En este caso, estas son tarjetas para discutir el tratamiento para la diabetes. Le preguntamos al paciente qué aspecto de la medicina que debemos añadir quiere discutir primero. El paciente de diabetes tipo 2 puede estar interesado, por ejemplo, en el efecto sobre el peso de las medicinas disponibles y se da cuenta pues que hay 2 medicinas que pueden ayudarle a bajar de peso. Pues muy bien, ¿qué aspecto de esas medicinas le interesa discutir ahora? Bueno, ¿cómo se toma? Y ahí se da cuenta que son inyectables. Pues de repente prefiere, esa es una pastilla diaria, quizás le interesa más esta pastilla diaria. ¿Qué aspecto de esta pastilla le interesa saber ahora? Bueno, ¿cuánto me va a costar? Y de repente acostumbrado a tomar metformina, que es de 10 centavos al día, se encuentra pues que este es de $8 al día y es mucho más cara y no está dispuesto pues a gastar tanto dinero en esa medicina. Se regresa a la inyectable y se da cuenta que también tiene un precio similar. De repente le interesa esta que es de neutral en cuanto a peso, que es una píldora al día, pero también es cara. De repente termina pues en esta medicina que quizás tiene un riesgo de aumento de peso, es una pastilla diaria, pero que es más accesible. Otros pacientes que valoren y tengan urgencias prácticas distintas podrían terminar en otras medicinas. Y por supuesto, el clínico no está como actor pasivo en estas circunstancias, pero está interactuando en conversación con el paciente para encontrar el tratamiento correcto. En los últimos 20 años hemos descubierto que no solamente es importante el uso de estas herramientas, sino también de crear los espacios para esas conversaciones. Y aquí ven una fotografía de una oficina clínica en la que no hay distracciones, el piso está cubierto tanto afuera como adentro para evitar el ruido, las paredes son suficientemente gruesas para no solamente favorecer la privacidad, sino para disminuir el ruido y las distracciones. La mesa es semicircular, indicando que vamos a trabajar lado a lado para acceder a la misma información y tomar decisiones juntos. Esto no solamente lleva a una satisfacción del paciente, sino también del clínico. Mejora la equidad en la toma de decisiones, tiene un efecto variable sobre los resultados, el uso de servicios, los costos y la adherencia al tratamiento, y toma el mismo tiempo que una visita usual, mientras que las visitas tengan un promedio de alrededor de 20 minutos. Hay lugares donde las visitas son muchísimo más cortas que eso, y simplemente no hay ninguna estrategia que yo conozca que permitan que en visitas de 5 minutos uno pueda tener conversaciones sin prisa, que uno pueda cuidar a los pacientes. Se está procesando a los pacientes y se les está dando acceso, pero no se puede decir que se les está cuidando bien. La toma de decisiones compartidas no solamente es la selección de opciones dentro de un menú de esas opciones, sino también es el trabajo que hacemos con pacientes cuando tenemos que negociar posiciones contrapuestas, o cuando tenemos que resolver problemas, o cuando tenemos que encontrarle sentido a situaciones que no son aceptables, como la muerte prematura de una persona joven o la dificultad para controlar el dolor en una persona que está muriendo. Cuando consideramos la toma de decisiones compartidas de esta manera más amplia, encontramos que están presentes en 86% de los encuentros clínicos en los que hay condiciones para la atención y que en algunas situaciones hay hasta 6 variaciones en la manera en que pacientes y clínicos interactúan, tratando de encontrar en una especie de danza terapéutica, tratando de encontrar cuál es el modelo
de conversación que nos va a permitir llegar a una decisión que sea sensata. ¿Y qué hacemos con el tema del incumplimiento? Nosotros proponemos no ponerle una etiqueta al paciente, sino caracterizar su situación como una situación en que la carga de trabajo que se le ha impuesto ha excedido la capacidad que tiene el paciente y su familia para enfrentarla. Se trata de un desbalance y estos desbalances son muy comunes en la práctica médica, así que inmediatamente sabemos qué tenemos que hacer. O tenemos que aligerar la carga o tenemos que potenciar la capacidad para enfrentarla. ¿De dónde viene esta capacidad para enfrentar la carga de tratamiento? Bueno, viene de la adaptabilidad de los pacientes, del alfabetismo, no solamente el alfabetismo general o el alfabetismo en salud, sino también la experticia que generan los pacientes cuando saben que si bien la pastilla debió ser tomada a las 8 de la mañana y son las 11, bueno, todavía se puede tomar, no tiene que uno esperar hasta mañana, o que si le han dicho que tome esta medicina en ayunas, que el hecho de haber tomado ya una medicina anterior no niega la situación de ayunas para la siguiente. Ese tipo de cositas que hacen que uno pueda ser flexible en la implementación de los tratamientos en el contexto de unas vidas pues, que son cada vez más caóticas y desordenadas. La salud física y la salud mental también contribuyen a la capacidad que tienen los pacientes y las familias para enfrentar los tratamientos y las dificultades de navegación de nuestros sistemas de salud. La salud financiera, por supuesto, se dice pues que el ser pobre toma mucho tiempo. Y el aislamiento social, la capacidad de tener a alguien a quien pedirle ayuda y saber pedir ayuda, porque sin eso la única capacidad que tenemos es la propia. ¿Qué podemos hacer para mejorar el balance de trabajo y capacidad? La priorización de los tratamientos y los servicios en base al uso de la toma de decisiones compartidas, la provisión de servicios simples, respetuosos, convenientes y flexibles, que disminuyan el trabajo de navegar esos servicios. Y por supuesto, como ya hemos mencionado, las oportunidades ofrecidas por la transformación digital, que nuevamente tenemos que tener en cuenta, tienen que estar diseñadas para ofrecer, disminuir la carga de trabajo que el paciente ya se enfrenta. Estamos justo en este momento haciendo un proyecto en nuestra unidad de investigación sobre la carga de trabajo que ofrece la medicina digital. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos es el problema de iniciar el acceso a los aplicativos que existen, el manejo de las contraseñas y la doble autentificación de los usuarios que generan pues, muchas frustraciones, sobre todo para gente que está cansada, con dolor y debilitada por enfermedad. Para aumentar la capacidad hay cursos de entrenamiento que pueden seguirse, los cuidados paliativos, que a veces los limitamos a pacientes que están muriendo, pero pacientes con enfermedades crónicas que no duermen, que tienen dolor, que tienen dificultad respiratoria, pueden beneficiarse de cuidados paliativos que le den mejor capacidad física, mental, para enfrentarse al trabajo, no solamente de ser pacientes, sino al trabajo de vivir con las enfermedades que tienen. La psicoterapia, la terapia ocupacional, terapia física y rehabilitación son útiles para fortalecer las funciones que todavía existen y que permiten que sea más llevadero el día y el trabajo. Y la coordinación con servicios que existan en la comunidad y con capacidades que puedan estar en la familia para que el paciente pues, pueda enfrentarse al trabajo de ser paciente y a las demandas de su vida diaria. Un grupo internacional produjo una declaración, Making Care Fit, hace unos años, que yo encuentro muy motivadora como objetivo del cuidado del paciente. Y ellos hablaban de que los pacientes y los clínicos deben colaborar en el diseño de planes de cuidado que respondan de manera máxima a la situación única y a las prioridades de cada paciente y que interrumpa mínimamente sus vidas y sus amores. Y yo creo que esto es el antídoto a la medicina industrializada con la que comenzamos nuestra conversación esta mañana. Y nos invita, creo, al reto de trabajar juntos para crear condiciones más propicias para el cuidado dentro de nuestras organizaciones.
Esta es una fotografía que encontré alguna vez en Twitter. No sé el origen, no sé el país, pero creo que podría ser cualquiera de nuestros países, y que revela pues gente que se cansó de esperar en sus colas, y los zapatos hacen la cola ahora. Y es importante destacar esto, que lo opuesto al cuidado es la indiferencia. E indiferencia en nuestro servicio de salud, indiferencia al sufrimiento y las dificultades, a la carga terapéutica, al dolor de nuestros pacientes, es fundamentalmente cruel, y debemos eliminar la crueldad de todos los servicios de salud como un evento que nunca, nunca debe ocurrir. Para finalizar, una revolución del cuidado, un movimiento a favor del cuidado, tiene que estar, yo creo, liderado y el sistema de salud debe ser el ejemplo para el resto de la sociedad. Una sociedad pues que no tiene en estos momentos una prioridad por el cuidado entre las personas. Vivimos en un mundo que tiene una serie de crisis, pero una de las crisis más importantes, por lo menos para mí, es la crisis del cuidado. Y de manera más prevalente estamos respondiendo a diferentes formas de sufrimiento casi exclusivamente con el cuidado profesional, y eso está llevando a una demanda muy alta por los servicios de salud profesionales. Y creo que debemos como sociedad explorar qué valor le damos al cuidado. Una exploración que hicimos brevemente durante la pandemia, pero creo que hemos abandonado de manera prematura. Bajo el sistema actual se entiende al cuidado como algo que ocurre de manera doméstica, de manera privada, fundamentalmente delegado a las mujeres, y sin mayor reconocimiento, sin mayor remuneración, y en general se considera que las actividades de cuidar no son pues productivas, no contribuyen a la economía de las familias, de las comunidades, de los países. Esta situación es errónea. Tenemos que movernos hacia una situación en la que predomine el cuidado en común, el cuidado mutuo, como respuesta fundamental al sufrimiento, limitando la necesidad de acceder al cuidado profesional a aquellas condiciones médicas pues, que requieran de las experticias y tecnología que tenemos en nuestras clínicas y hospitales. Bajo esas circunstancias, el cuidado se convierte en algo evidente, de lo que nos sentimos orgullosos, como el cocinar un buen asado, ¿no? El poder invitar a los amigos y darles de comer. Es una forma de cuidar de ellos que hemos llevado en algunos casos. Yo soy del Perú, así que tenemos mucho orgullo con nuestra comida peruana. Y hemos llevado pues a un nivel casi artístico, ¿no? Pero no lo hemos llevado al darle de comer a quien no puede hacerlo solo, a vestir, a bañarse, a ambular a quien no puede hacerlo por sí mismo, a responder al sufrimiento psicológico de manera mutua. Tenemos que hacer que ese cuidado sea evidente y sea razón de orgullo, sea remunerado y sea distribuido de manera democrática, no solamente en las mujeres, sino en todos aquellos que esperamos se nos cuide cuando nosotros necesitemos ese cuidado. Y debemos de reconocer que el cuidado es no solamente productivo, sino reproductivo, porque nos permite tener el tiempo, el esfuerzo y la atención para, sin estar limitados por la enfermedad, y por el sufrimiento, poder embarcarnos en la persecución de nuestros sueños. Termino invitándonos a co-crear en nuestros centros de salud, en nuestras clínicas y hospitales y en nuestra vida diaria, unas atenciones y unos cuidados que sean pues una manifestación de nuestra solidaridad y no de nuestra codicia, que lleve a los profesionales a practicar con integridad y no por el peso de las reglas y reglamentos. Que trabajemos no con eficiencia, sino con elegancia. No solamente no desperdiciando el tiempo y los recursos, sino también usándolos de manera deliberada, sin prisa, para generar tratamientos no para pacientes como este, sino para este paciente. Que sean tratamientos
sean mínimamente impertinentes de sus vidas y de sus pasiones, y que generen relaciones entre los profesionales y los pacientes, que sean relaciones que son adyacentes al amor. Ese es el objetivo que debemos perseguir cuando intentemos todos juntos alcanzar una atención cuidadosa y gentil para todos. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas. Víctor, muchas gracias a ti por esta presentación sumamente sensible, relevante, oportuna y que nos deja pensando, ¿no? Acá hay algunos comentarios ya de personas que te han ido escuchando también y que agradecen esta presentación que nos has hecho. Y vamos a aprovechar este espacio para, bueno, ahora vayan sumando más preguntas y te adelanto una primera pregunta que nos han hecho y que tiene que ver con, dice, ¿cuál crees que es la mayor resistencia, ¿no? ¿Por qué? Algo tan lógico, decimos el cuidado, ¿no? Los servicios de atención en salud se tratan definitivamente de un acto humano entre personas. Digamos, ¿por qué algo tan lógico aparentemente es tan difícil de instaurar en el sistema de salud, en las organizaciones de salud? Bueno, esa es una pregunta filosófica, pero también política y también económica. El cuidado es una idea, voy a responder de la manera más controversial que se me ocurre, para que sea pues más interesante la conversación y el resto del evento. El cuidado es una idea feminista. El mundo no ha sido gobernado por ideas feministas y entonces nos encontramos con sociedades que están diseñadas primariamente no para cuidar. El cuidado es una idea de integración social en solidaridad que va en contrapropuesta a las ideas individualistas y de mercado que inspiran los movimientos económicos modernos en muchos países. El cuidado es el reconocimiento de que nuestro futuro es de codependencia. Cuando tenemos ideologías de independencia y autosostenimiento. El cuidado no requiere el consumo de bienes y servicios, sino más bien resulta del sufrimiento que se produce por el consumo de bienes y servicios y comidas que no necesitamos y que son tóxicas, y de la ansiedad de no poder consumir como consumen nuestros vecinos, que se produce por las distorsiones económicas que generan grandes diferencias e inequidades. El cuidado es difícil de verlo salir adelante en un mundo fundamentalmente egoísta, injusto, machista y en guerra. El cuidado y nuestra apuesta por el cuidado entonces es contracultural, ¿no? Es a contrapelo a la dirección en la que aparenta ir el mundo. Por eso que yo creo que aquellos que se encuentran en esta conferencia, que deciden que sus vidas son de vidas abocadas y en las que hay una prioridad en el cuidado, son revolucionarios del cuidado, son gente que no está actuando de acuerdo a lo que se espera de ellos bajo las concepciones mayoritarias o predominantes, en la forma en que se nos hacen ver como mayoritarias o predominantes por aquellos que controlan pues, los medios de cultura y los medios de comunicación. Así que esa es la respuesta más controversial que se me ocurre a la pregunta, porque es una pregunta difícil, pero creo que el abogar por el cuidado y el actuar como cuidador son actividades intrínsecamente contraculturales, revolucionarias y que afirman una humanidad que cada vez está más en riesgo. Y esto que tú estás diciendo me lleva a la palabra directamente de la vulnerabilidad, ¿no? Aceptarnos vulnerables, los unos y los otros, y trabajar a partir de eso, en asociación. El cuidado es muy parecido al amor.
Cuando uno establece una relación amorosa, no puede establecerla desde el castillo, no puede poner pues una pared, poner dragones, cañones y defenderse mucho, porque la persona interesada en uno pierde interés y se da media vuelta y se va a buscar a alguien que esté más accesible. Más bien requiere tomar un riesgo, y el riesgo que es que al que uno se enfrenta cuando quiere a otra persona es el riesgo a quedar herido por esa persona cuando esa persona actúe de una manera egoísta. El cuidado es muy parecido, requiere de una vulnerabilidad mutua. Yo escucho mucho la importancia de que involucramiento del paciente, hay que involucrar, cómo hacemos para que el paciente se involucre en su atención. Yo creo que ese no es el problema fundamental. Creo que el problema fundamental es cómo hacemos que el clínico se involucre en la vida de sus pacientes. Que sea curioso y que entienda cómo es que los tratamientos y diagnósticos que ofrece interfieren y afectan esa vida y cómo esa vida afecta la viabilidad y eficacia de los tratamientos. Eso requiere una vulnerabilidad mutua. Y esa vulnerabilidad mutua genera confianza mutua, esa confianza mutua genera relaciones duraderas, eso es lo que le da la resiliencia frente a la decepción, y eso es lo que genera esas relaciones que nos permiten llegar a casa al final de un día difícil y decir, hoy día he tenido bueno, hoy día había esta señora, cómo la quiero esta señora, y esa señora llega a su casa y dice, hoy día había mi médico, cómo quiero a mi médico. Esas relaciones son parte del cuidado y son parte de lo que hace que el cuidado sea eficaz. Sí, estoy de acuerdo contigo, la vulnerabilidad es una parte difícil de nuestra actividad profesional, pero yo creo que es esencial para el... Gracias, Víctor. Y acá una pregunta que quizás nos hace hacer un poco más el zoom, ¿no? Sobre un aspecto más específico que dice, bueno, buenas tardes, ¿de qué manera podría aplicarse la toma de decisiones compartidas en el contexto de un área de urgencias? Sí, a mí me encanta cuando la gente busca las excepciones a lo que parece razonable. Dice, "Ay, ¿qué pasa si uno está apuradísimo? ¿Qué pasa si hay una situación urgente? ¿Qué pasa si el paciente está inconsciente? La prueba ¿Qué pasa si el ácida. paciente...?" Sí, sí. Pero nosotros tenemos publicaciones y ensayos clínicos randomizados de toma de decisiones compartidas en los servicios de urgencia. Es factible, es posible y es necesario en muchos casos. Si viene un sujeto con una flecha en el pecho, no necesita una relación conmigo, no necesita una conversación sin prisa, lo que necesita es que le saquemos la flecha y le parchemos el hueco que se ha hecho. Así que no es cuestión de llevar esto a la situación cursi e impráctica. Pero sí hay situaciones en las emergencias que sí requieren de la colaboración con el paciente para llegar a una decisión que sea factible, que tenga sentido práctico. Por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro medio en Estados Unidos, donde yo trabajo, cuando un paciente se presenta a la emergencia con dolor de pecho y se descarta que tiene un evento coronario, había la práctica de retener a esta persona en los servicios de urgencia por un periodo de observación, 6, 8, 10, 12 horas, para asegurarse de que no vayan a aparecer indicios posteriores de que sí se trata de un evento coronario y que no fue evidente en la evaluación inicial. Es una situación muy, muy infrecuente. La alternativa, por supuesto, es que el paciente se vaya a su casa y que si volviera a tener síntomas, regresara nuevamente a la emergencia. ¿Quién decide cuál estrategia hacer? Entonces nosotros hicimos un ensayo clínico en el cual ofrecimos la evidencia al paciente de qué probabilidad hay de que vaya a tener un evento adverso, negativo, si es que se fuera a su casa, y qué beneficios hay de que se quede. Y con esa información en la mano, el paciente y clínico pudieron decidir juntos si es que el paciente se quedaba o se iba. Y si decidía irse, se le daba una cita garantizada con su propio médico, si estaba disponible, o con alguien de cardiología, si fuera necesario, en los siguientes días para completar la evaluación si es que algo quedó pendiente. Y los pacientes pudieron participar perfectamente de esas conversaciones y muchos decidieron, un porcentaje mucho más alto en la intervención que en el grupo control, decidieron irse a casa, y las razones que tenían eran razones muy humanas, ¿no? Primero,
no pensaron que era riesgoso. Segundo, porque no les costaba mucho trabajo regresar a la emergencia. Tercero, porque a veces tenían pues al perro o al gato en la casa y había que cuidar al animal, ¿no? Y no había nadie más que los cuidara. Y la ansiedad de estar en la emergencia sin que alguien pudiera cuidar de sus animalitos estaba haciéndoles más daño emocional y físico que el beneficio de que hubiera una enfermera preguntándole cada 5 minutos cómo se siente. Así que hay espacio dentro de los servicios de urgencia para eso, pero por supuesto no en la situación pues del paciente politraumatizado que está llegando después de un accidente automovilístico. Ahí, como le digo, la necesidad de establecer una relación médico-paciente resulta relativamente secundaria en muchos casos. Uy, no le. Perdón, era yo, perdón. Gracias, Víctor. Siguiendo a otra pregunta, tiene que ver con el factor tiempo. ¿Cómo asegurar, ¿no?, la calidad de la atención, ese cuidado que realmente se vea, sea visible para el otro cuando existe la presión del tiempo? ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Cómo manejar esa presión que existe indefectiblemente? Bueno, no existe indefectiblemente, ¿ya? O sea, yo creo que el tiempo que tenemos para cuidar ha sido diseñado por las políticas organizacionales, por la disposición que tenemos, por la decisión que hacemos sobre acceso a los servicios, sobre la prioridad que le damos al acceso, sobre el cuidado, sobre sobre lo que se asume es necesario para cuidar a las personas. Muchas veces nos aseguramos de que tengamos acceso, de que podamos dar una cita en un tiempo razonable a la persona que la pide, y para lograr eso tenemos que acelerar las visitas porque tenemos que crear los espacios para ver esos pacientes. Eso sugiere que hay una prioridad de dar acceso a la atención sobre el tiempo que necesitamos para la atención. Cuando no le damos suficiente tiempo a la atención, procesamos a los pacientes. Y hay situaciones muy sencillas, un problema, pues, un esguince de tobillo, una infección urinaria sin complicaciones o una infección de oído, aspectos de este tipo que realmente no van a tomar mucho tiempo y resultan el paradigma, el modelo mental que a veces nos ha orientado a organizar nuestros servicios. La mayor parte de la medicina moderna ha evolucionado de la atención al trauma, o sea, al accidente, a la injuria física y a la infección. Pero en la transición al modelo de enfermedades crónicas nos hemos olvidado que esas son patologías distintas, en que la complejidad de la interacción entre la vida y el tratamiento y la enfermedad requiere que entendamos muy bien qué está pasando. Ha sido muy mala noticia para los pacientes crónicos que la medicina se haya apartado de las visitas domiciliarias, porque es en ese contexto donde la batalla se está dando. Entendemos que nosotros atender a los pacientes desde la distancia, no desde la presencia de donde están ocurriendo las cosas. Las visitas con telemedicina, que el paciente está en su casa, a veces permiten una mejor apreciación de la situación del paciente, pero con muchas limitaciones. Ese cambio hacia enfermedad crónica requiere un cambio de la mentalidad sobre qué es lo que debemos hacer con los pacientes cuando vengan. Entonces, la idea de procesarlos y de tener éxito dando citas muy a tiempo, pero luego cuando el paciente accede a procesarlo apurado, no es un buen balance, y encontrar un balance mejor es importante. Muchas veces es más tiempo, pero no necesariamente es más tiempo. A veces es la eliminación de cosas que nos hacen perder el tiempo, de cosas que nos distraen. Nosotros hicimos un estudio en el Perú en el que comparamos la atención ambulatoria en los hospitales públicos con las clínicas privadas cuando el mismo médico atendió en las dos. Y lo que nos dimos cuenta es que habían dos diferencias importantes. Una es el número de interrupciones que ese mismo médico permitía en el ambiente público versus en el ambiente privado, y el número y la cantidad de ruido que había en el ambiente asistencial. Había muchísimo ruido y muchas distracciones en el ambiente público. Entonces eso hacía que el tiempo, que era muy, muy limitado, estuviera frecuentemente interrumpido con otras cosas que interrumpían el flujo del paciente y la capacidad del médico de prestar atención. En el aspecto privado había más protección de estas cosas. Entonces eso sugiere que incluso nuestra prioridad por el cuidado afecta la forma no solamente que estructuramos los servicios en términos de la duración, por ejemplo, de las citas, sino también la forma en que estructuramos los espacios físicos.
y la interacción entre los profesionales. La forma más común de interrupción que vimos eran colegas de medicina o enfermería que, sin prestar atención a la presencia física del paciente en el consultorio, entraban y saludaban, preguntaban por el fin de semana y si se había visto la última película y que, oye, ¿vas a comer almorzar? Almorzamos juntos, nos vemos más tarde. Sin ningún respeto al hecho de que había en ese momento un esfuerzo por esas dos manos por juntarse, crear un ambiente que requiere el mismo respeto que un ambiente pues dedicado al cuidado, ¿no? Clarísimo, Víctor. Bueno, la verdad, hablo personalmente, encantada de tu presentación, sobre todo, y ahora, digamos, vale oro cada una de las palabras que has ido compartiendo en esta interacción, ya sin seguir un PowerPoint, donde es más informal, la verdad, no tiene precio. Así que muchísimas gracias por todo este aporte. Hay un montón de preguntas y comentarios en el chat, como si tuvieras algunos minutos para llegar a responder, pero igual de todos modos le decimos a la audiencia que Víctor ya puso a disposición también sus contactos, así que es una posibilidad más para dar continuidad a esta interacción que se generó en este espacio. Así que nuevamente muchísimas gracias, Víctor, y bueno, ojalá podamos cruzarnos en otra oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de participar aquí y les deseo pues una excelente conferencia y los felicito por el compromiso que tienen por una atención cuidadosa y gentil para todos sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.